Primeramente, vamos a chequear un ratito en la aula virtual. Vamos a ver por aquí, a ver un ratito, vamos a ver el aula virtual. He subido una presentación correspondiente a este tema para analizar primeramente la parte teórica acerca de lo que es la recursividad. ¿De acuerdo? Vamos a abrir entonces la presentación. Un ratito por ahí que levante. Está ya por cargar, pues ya, listo, ya tenemos por acá la parte de recursividad. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, veamos acá lo siguiente. Exactamente qué cosa es la recursividad, para qué cosa se emplea, ¿no? ¿Por qué es un tema tan importante, ¿no? Hay muchos procesos que nosotros realizamos con lo que nosotros le hemos llamado funciones, ¿no? A través de las cuales nosotros podemos realizar muchos tipos de cálculos y en base a esos cálculos, ¿no? Realizar algunas acciones y en la gran mayoría de casos devolver un valor. El valor devuelto puede ser un valor numérico entero, un valor numérico real, una cadena, un carácter, un valor lógico booleano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero hay casos en los cuales, ¿no? Hay un proceso de repente que yo voy a realizar y se parece mucho a un proceso que yo ya tengo incorporado dentro del cuerpo de una función, ¿no? Y solamente tiene que cambiarse de valores. En ese caso, cuando yo encuentro algo en común, ¿no? Algo que yo tengo que repetir a cada momento, ¿de acuerdo? Y que ese algo que voy a repetir solamente debe de cambiar de algunos valores, ¿ya? Pero prácticamente la secuencia de pasos a desarrollar son las mismas, ahí puedo pensar si puedo utilizar el tema recursividad. Pero también tener en cuenta lo siguiente, la recursividad, aparte que nos va a cortar bastante código, ¿no? Esa es podríamos decir, la ventaja primordial que puede tener. Hay que tener en cuenta que la recursividad consume recursos del computador. ¿Cuáles son los recursos que va a consumir? La memoria. Entonces, cuanto más recursos de memoria consuma, seguramente, ¿no? Va a haber un momento determinado que si yo empiezo a consumir muchos recursos de memoria, voy a llegar al tope, ¿no? Voy a llegar a un promedio en la cual la máquina ya no va a poder seguir realizando cálculos. Y lo que va a pasar en ese momento es que la máquina se va a trabar, se va a colgar, como se dice, ¿no? El computador siempre debe tener un porcentaje, ¿no? Disponible, ¿no? Cuando desarrolla o cuando se realiza cualquier tipo de proceso, ¿no? Siempre debe tener ello, ¿no? Si yo de repente, ¿ya? Empiezo a consumirme muchos recursos de memoria y luego hago, pues, que el programa se vuelva inestable, entonces ella no va a poder, ¿no? Recurrir a otra zona, a otro espacio para poder seguir, ¿no? Ejecutando. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a colgar, como se le llama, se va a trabar y no me va a quedar ahora otra que cancelar el programa, ¿de acuerdo? ¿No? Y ver dónde está mi falla, ¿ok? A pesar que es un tema, repito, bastante valioso, bastante importante, ¿no? Hay que considerar esa parte, ¿no? Que es consumidor de recursos de memoria. Matrushka. ¿Qué cosa es una matrushka? Es una artesanía tradicional rusa, ¿no? Es una muñeca de madera que contiene otra muñeca de las mismas características, pero más pequeña dentro de sí. Ella, a su vez, otra más, otra más, otra más, y así. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, algo por ahí, ¿verdad? Esta representación de esta imagen, ¿no? Me va a indicar, ¿no? Que ese algo que se repite, ese algo en común que hay, ¿ya? Se puede aplicar para la recursividad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, entre las 5 imágenes que están ahí, todas son iguales. ¿Cuál es la diferenciación? El alto, el ancho, ¿no? Pero prácticamente todas tienen el mismo modelo, todas tienen el mismo patrón. Pues ahí está la palabra clave, patrón. Cuando yo encuentre un patrón, es decir, una secuencia muy similar, en las cuales solamente hay que cambiar ciertos valores, ahí es donde puedo hacer uso de la recursividad. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es el concepto de recursividad? ¿No? Exactamente, ¿qué significa recursividad? La recursividad es un concepto fundamental en las matemáticas y en la computación, especialmente en la computación. Ustedes saben que, por ejemplo, ustedes que están estudiando una carrera de ingeniería,
¿no? A diferencia de repente de otro tipo de carreras, ustedes son vamos a decir así, las personas más indicadas, ¿ya? Las personas más indicadas en poder captar rápidamente los algoritmos, ¿no? Y en base a lo que uno va explicando en el desarrollo de las clases, ustedes pueden ir construyendo o pueden ir mejorando los algoritmos que les enseñan, pues, ¿no? En los diferentes cursos de computación, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la matemática cumple un papel fundamental, pues, ¿no? Muchos de los procesos que vamos a realizar aquí, ¿no? Para la parte recursiva, hay que saber por lo menos nociones básicas matemáticas. Y si su noción de básicas matemáticas no tiene un nivel mayor, van a ver que pueden construir algoritmos, especialmente para la parte de recursividad, muy, muy buenos, ¿no? ¿De acuerdo? Además, también es una alternativa diferente para poder implementar estructura de repetición. Aquellos procesos que no, que yo he aprendido a hacer con while, con do while, también te puedo decir que se reduce casi entre un 60 a un 80% de código. Pero no todas las funciones que pueda haber yo desarrollado alguna vez con proceso de tipo repetitivo se pueden llegar o se pueden convertir a recursivas. Eso lo vamos a ver en el transcurso, ¿no? De la teoría del día de hoy. ¿De acuerdo? Se pueden usar en toda situación en la cual la solución pueda ser expresada como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas que no interfieran entre ellas, que no sean ambiguas. Función recursiva. Para que exista una función recursiva debe cumplirse algunas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Existe siempre una solución simple, que es una solución de tipo secuencial, en la cual siempre hay un proceso de inicio, ¿no? Y hay un proceso final, y entre ese proceso de inicio y final pueden haber diversos tipos de cálculos, ¿no? Y también iteraciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que al momento de implementar una función de tipo recursiva, pueden haber, escúchenme bien, ¿eh? Pueden haber más de una solución. Casi la gran mayoría de ellas siempre van a tener vamos a decir, un mismo tipo de patrón, ¿ya? Pero todas ellas nos van a llevar al resultado final. Luego vamos a ver exactamente cuándo yo debo decir, esta función sí la puedo volver recursiva. ¿Por qué? Porque me va a permitir, pues, primeramente, reducir código y otro, ¿no? Que me es mucho más simple de poder entender la forma como se ha dado dicha solución. Función recursiva. Dice, una solución que involucra volver a utilizar la función original, con parámetros que se acercan más al caso base. Los pasos que sigue el caso recursivo son los siguientes. A ver, para que una función se pueda decir que es recursiva, ¿de acuerdo? Primeramente tiene que tener parámetros. Eso sí, sí o sí. O sea, imposible que ustedes puedan crear una función recursiva que no lleve parámetros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque en los parámetros está la clave de en qué momento esa función recursiva, ¿no? Va a comenzar y en qué momento va a finalizar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá dice, ¿no? El procedimiento se llama a sí mismo. Para decir que una función es recursiva, dentro del cuerpo de la función debe estar rellamada a sí misma. Si mi función se llama F1, dentro del cuerpo de F1 tiene que haber una llamada a F1. ¿Correcto? ¿Ya? El problema se resuelve tratando el mismo problema, pero en un tamaño menor. Pero para ello, como le voy a repetir, es muy, muy importante, súper, súper importante, ¿ya? Los parámetros. Sin los parámetros no podríamos definir a una función en forma recursiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? La manera en la cual el tamaño del problema, ¿no? Va disminuyendo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Es tal vez uno de las, vamos a decir así, de las características principales que tiene una función recursiva, ¿no? A veces una función, ¿no? Puede tener un código bastante largo y yo al ver la parte de recursividad, como le digo, puede hacer una reducción, ¿no? De casi entre un 60 o hasta un 80% de código, ¿no? ¿Ya? Se entiende mucho mejor inclusive, ¿no? Pero para ello hay que comenzar con los casos más básicos de esta parte de recursividad para luego tener una mayor visión y poder ir desarrollando más funciones de este tipo. Uno de los ejemplos clásicos que siempre van a encontrar por internet
para que les pueda explicar qué cosa es la parte de la recursividad, es la función factorial, ¿no? Por ejemplo, el factorial del número 1 es el número 1, el factorial del número 2 es 2 por 1, o también 1 por 2. El factorial del número 3 es 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3. El factorial del número 4 es 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4. El factorial del número 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Si ustedes se dan cuenta, en la secuencia, ¿no?, de series, ¿no?, que ustedes tienen, por ejemplo, acá en el factorial, siempre comienzo de 1 hasta el número. O si lo hago al revés, voy desde el número hasta 1. ¿No es cierto? Siempre va ese tipo de secuencias, ¿no? ¿Correcto? Ya. Pero sigamos. Vamos por acá. ¿Cómo podría yo resolver una función factorial? ¿De acuerdo? Utilizando el método clásico, el método secuencial. Bueno, defino la función factorial. Entre paréntesis le pongo el valor que va a recibir. Le digo acá que va a recibir un valor entero. ¿De acuerdo? Y también me va a devolver un valor de tipo entero. Para calcular el factorial estoy definiendo una variable entera llamada fac con un valor igual a 1 y luego genero un for que vaya desde 1 mientras el índice sea menor o igual que n. ¿Qué hacemos acá? Hago una multiplicación sucesiva y digo fac es igual a ¿cuánto? Al valor actual de i por fac. El for se encarga de hacer el resto y una vez que termina te devuelve el valor de fac. Ya tenemos ahí el cálculo de factorial, pero utilizando, repito, el modo tradicional, el modo clásico. Esto de recursividad se aplica a todos los lenguajes de programación, ¿no? No vayan a creer que solamente nada más se aplica para C++. Todos los lenguajes tienen la opción de poder implementar funciones de este tipo. Veamos, ¿qué pasa con el modelo de factorial, pero utilizando un método recursivo? A ver, voy a hacer un corte por acá. Ya, voy a hacer un corte de esta presentación. Ya, y quiero mostrarles algo por acá. No soy un buen dibujante, por eso que tomo siempre como referencia el Excel para que me ayude aquí. Ya. O sea, yo quiero hallar, por ejemplo, no quiero implementar la función factorial. El número de quien quiero hallar el factorial es del número 5. Entonces, sabemos que para calcular el número 5, ¿cómo se hace esto? Se calcula así, ¿no? 5 por 4, ¿no? Por 3, por 2 y por 1. ¿De acuerdo? Ya está. Ya. A ver, ¿cómo trabaja esta parte del factorial para que lo puedan entender? ¿Ya? Bien. Lo que yo hago es hacer la implementación de una función. Ok, supongamos que se llama así, se llame factorial. Se defino acá una función a quien le voy a llamar factorial. Le voy a pasar un valor entero, ¿ya? Y la función también me devuelve un valor entero. A ver, en la primera llamada yo diría acá, ¿no? Factorial de 5. Pero yo sé que factorial de 5, ¿no es cierto? Que viene a ser 5 por factorial de 4. ¿No es así? Factorial de 4, ¿ya? Factorial, voy a poner ahí, ¿ya? Factorial de 4, voy a poner acá. ¿No es cierto que viene a ser 4 por factorial de 3? Estamos armando la secuencia para ver qué relación encontramos por acá. Factorial del número 3 viene a ser 3 por factorial de 2. Factorial de 2, ¿ya? Factorial de 2 viene a ser 2 por factorial de 1. ¿Correcto? Y factorial de 1, ¿no? Viene a ser 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo genero una función de tipo recursiva, esta función, ¿de acuerdo? Lo que hace es empezar a guardar todos estos valores de llamada en una estructura llamada así, llamada pila. La pila. Una pila no es otra cosa que un espacio de memoria, ¿verdad? ¿Ya? Un espacio de memoria donde seguí guardando todas las llamadas, ¿de acuerdo? De los procesos que yo estoy utilizando.
correcto. Y este proceso, ¿hasta cuándo va a estar? O sea, ¿hasta cuándo, no? Esta pila va a estar ahí en funcionamiento, hasta que encuentre un valor de retorno. Por ejemplo, a ver, factorial de 1, ¿cuánto vale? 1. Entonces, acá como yo obtiene un 1, cuando regresa a la línea de arriba dice 2 por factorial de 1, ¿cuánto vale 1? ¿O cuánto vale factorial de 1? 1. 2 por 1, 2. Ya tenemos el factorial de 2, ¿no? ¿Cuánto vale? 2. Entonces, regresa acá arriba y dice 3 por factorial de 2. ¿Cuánto vale el factorial de 2? 2. 3 por 2, 6. Ya tenemos el factorial de 3. ¿Ya? Vamos anotando acá lo que hemos obtenido. Acá hemos obtenido 1, acá un 2, acá un 6. Regresa 4 por factorial de 3. ¿Cuánto vale el factorial de 3? 6. 4 por 6, 24. Y luego 5 por factorial de 4, ¿cuánto vale? Factorial de 4 vale 24. Si lo multiplicas por 5, ¿cuánto te da? 120. Mira, cuando tú haces este proceso de pila, a ver, voy a dibujar por aquí, a ver. ¿Ya? Cuando tú haces esta parte pila, cada uno de los elementos se van introduciendo así en memoria, ¿no? Todos, de esta manera. Ya van ingresando así. ¿Correcto? Vamos a ponerlo acá. A ver. Ya van ingresando así de esa manera. ¿De acuerdo? Y cuando ya se encuentra un valor de retorno, cuando ya tienes un valor de retorno, ahora todos estos elementos empiezan a salir de aquí para arriba, ¿no? Se empiezan a devolver los valores. ¿Ya? Se va devolviendo todos esos valores. A ver, un ratito vamos a ponerlo ahí. Ya, de esa manera se va devolviendo. ¿Correcto? De tal forma que una vez que ya tienes el valor de 1 y lo devuelves acá, este valor desaparece en memoria. Una vez que ya tengas el resultado y lo vuelves acá, desaparece este valor de memoria. Una vez que tengas el resultado, lo vuelves acá, esto desaparece en memoria. Y una vez que ya tengas el valor de acá, regresa a este punto, esto desaparece en memoria. Y cuando ya se tiene valor final, todo esto que estaba en lo que nosotros llamamos una pila de llamadas, ¿correcto? Desaparece, ¿ya? Desaparece totalmente. Entonces, la pila de llamada, ¿ya? Es una parte que me permite a mí, primeramente, introducir valores, ¿de acuerdo? Una vez que ya encuentro un valor de salida, empiezan estos valores a retornarse, ¿ya? Este punto es clave, este valor es clave. Si no hubiese un valor de salida, nos quedaríamos en un bucle infinito, pues, ¿no? Siempre, ya, siempre, cuando yo realice un proceso de tipo recursivo, tengo que encontrar cuál es la condición de salida. Entonces, vamos a regresar a nuestra PPT. Dice acá, a ver, ya, también. Bueno, acá no había necesidad de que n sea 0, acá yo bastaba ponerle que n sea 1 nada más. ¿Ya? Acá sí, acá bastaba que con n sea 1, ¿ya? Y le decimos acá, ¿no? A ver, factorial recibe al valor de n. Si n es 1, retorno 1 y a partir de ahí se empiezan a devolver los demás valores. Pero si no lo es, te dice return, y esta return, cuando dice return, él es el que está metiendo los datos en la pila. ¿Qué te dice? Devuélveme el valor de factorial de n menos 1. Si n valía 5 menos 1, 4. ¿4 por cuánto? Por n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Repito, ¿ya? Si, acuérdate, mira cómo lo que hemos hecho acá. N la primera vez, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Hemos puesto que n vale 5. ¿Ya? Para mí ese es el valor de n. Vamos a poner acá n, ¿no? N la primera vez. ¿Ya? N tiene valor de 5. O sea, la primera vez pregunta, ¿n es igual a 1? No, n ¿cuánto vale? 5. Entonces dice, retórname factorial de n menos 1. Factorial de n menos 1 es 4, ¿sí o no? Porque 5 menos 1, 4. ¿No? Factorial de 4 por 5. Acá está, o 5 por factorial de 4, ¿no? La siguiente vez, como él se vuelve a llamar a sí mismo, n ya no vale 5, sino vale 4. ¿4 es igual a 1? No. Entonces, ¿cuánto te devuelve? Factorial 4 menos 1, 3. Factorial de 3, multiplicado por ¿cuánto? Por 4. ¿No? Y así, hasta que llegue a ¿cuánto? Hasta que llegue a 1. Cuando n sea 1, te devuelve 1. Y ya cuando ya tiene un valor de retorno, ahora sí, empieza a devolverte, a devolverte, a devolverte, hasta salir este valor final, ¿no? Que es el factorial del número. ¿Ok? Vamos a ponerlo en práctica acá. Entonces, vamos a poner aquí. A ver, vamos a poner acá. Rico, le voy a decir acá, ¿no? Implementar, ya, implementar
una función recursiva, ¿ya? Recursiva que permita devolver el factorial, ¿ya? El factorial de un número entero positivo, ¿ya? Entonces vamos a implementar por acá la función. Voy a poner acá función recursiva factorial. Ya, factorial. Le pongo por acá. ¿Qué cosa me va a devolver? Un valor entero. ¿Cómo se llama? Factorial. ¿Qué cosa recibe como parámetro? Un valor entero también, ¿no? Abrimos llaves, cerramos acá. Acuérdense que este es el bloque principal del programa, ¿no? Ya. A ver, vamos por acá. Entonces, digo, ¿no? If, si n es igual a 1, entonces, ¿qué hacemos por acá? Return, devolver 1. Y si no lo es, entonces, ¿qué le dice acá? Return. Vas a devolver el valor de n multiplicado por factorial de n menos 1. Si te das cuenta, dentro de la función factorial, se vuelve a llamar a sí mismo la función factorial. ¿Correcto? A eso se le llama recursividad. Pero siempre tener esta parte, ¿no? El punto de salida, el punto de quiebre. Si no hay este punto, lamentablemente se queda un bucle infinito, del cual nunca va a poder salir. ¿Ok? Entonces veamos por acá. Vamos a definir una variable, le voy a llamar número. Code, ¿ya? Code. Le voy a poner acá, a ver, ingrese. ¿Ya? Ingrese. ¿Qué pasó con mi mayúscula? Ingrese un número entero y positivo. Y positivo. Listo. Vamos al final, le pongo un punto y coma, y ahora le digo por acá code, ¿no? Code. Voy a decir acá, el factorial de, imprimo el valor que he ingresado, número, ¿ya? Voy a poner acá, es, me pongo el coma, es, dos puntos, ¿ya? Y llamamos a la función. ¿Cómo se llama la función? Factorial, y le paso la variable número. Listo, ya está. Veamos cómo funciona. A ver, vamos primeramente a compilar. Todo normal, sin problemas. Vamos a ejecutarlo. A ver, vamos a ver si puedo ampliar un poquito acá el tamaño de la letra, ¿ya? Está muy, muy pequeño ahí. Ya. Listo, creo que ahí está. Ya. Uy, ¿qué pasó? Ah, se nos ha pasado algo especial, pues hemos puesto el mensaje, pero no hemos leído el número, ¿no? Sin, vamos a leer la variable número. Esta, ahora sí, veamos. Me dice, ingresa un número entero y positivo. Por ejemplo, a ver, el 5, ¿no? ¿Cuánto me da el factorial de 5? 120, ¿no? Ahí está, el factorial de 5 es 120, ¿no? Puedo volver a ejecutar. A ver, de 8, me dice que es 40.320, ¿no? A ver, de 9, ¿no? Es 362.880. Profe, ¿por qué no prueba con números más grandes? Porque seguramente de repente ocurre un desbordamiento, ¿no? Nos estamos pasando de la cantidad o el rango permitido para los valores de tipo entero, ¿no? Recuerden, si yo no sobrepaso el rango de los números enteros, ocurre algo que se llama overflow, ¿no? Nos hemos pasado, ¿no? Del rango permitido para los valores enteros. Entonces, como resumen, para una función recursiva hay tres cositas que se deben de cumplir. Uno, debe tener sí o sí parámetros. Los parámetros pueden ser entero, carácter, lógico, lo que quieras, pero debe tener parámetros. Uno o más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dos, siempre debe haber un punto de salida. Siempre debe haber un punto de salida. Siempre. Ese punto de salida usted lo determina con una condición. Y tres, dentro de la función se puede llamar a sí mismo, ¿no? ¿Ya? Si cumplen esas tres, es que esa función es recursiva. Pero repito, no todas las funciones que ustedes hayan desarrollado tienen que volverse recursivas. ¿De acuerdo?
Listo. Hasta aquí, ¿tienen que hacer alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este primer ejercicio que acabamos de resolver? ¿O todo está conforme? El micro está abierto, chicos, ¿ah? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? ¿Todo correcto? Listo. Ya. A ver, entonces, pueden pasar a copiar este primer ejercicio y seguimos avanzando.
Bueno, a ver, vamos a plantear otro problemita por acá. Vamos a poner un archivo fuente nuevo. Vamos a grabarlo, ¿ya? Vamos a ponerle recursivo 02, ¿de acuerdo? Vamos a incluir por acá el archivo de cabecera, ¿correcto? Y por acá vamos a hacer un using nuevamente al Netspace std, ¿no? Por acá va a venir el bloque main, ¿de acuerdo? Y por acá vamos a poner ya el comentario del problema a desarrollar. Ahora, no hay necesidad, o sea, yo no quiero que ustedes sean como un robot que me digan, profesor, la solución es así. No, sino que vamos a detallarlo paso por paso, así como hemos hecho el de factorial, vamos a detallar también estas soluciones de problemas, ¿ya? Vamos a ponerle acá ejercicio número 2, ¿ya? A ver, crear una función recursiva que permita sumar dos números enteros, ¿ya? Ejemplo, ¿no? O sea, yo le digo, a ver, vamos a poner por acá mi función, ¿ya? Vamos a poner acá función recursiva, ¿ya? ¿Ya? Para sumar dos números enteros, ¿ya? Si yo le voy a pasar dos valores, y los dos valores son enteros, la suma me va a devolver también un valor entero. Vamos a llamarle suma, y vamos a pasarle dos valores. Le vamos a llamar a uno A, y al otro le vamos a llamar B, y por acá vamos a hacer el cuerpo, ¿no? La solución correspondiente. Por acá, acuérdate que está el bloque principal, ¿ya? El bloque principal del programa, ¿no? Que es el método main. Pero veamos ya cómo hacemos ese proceso de la suma, ¿no? Voy a regresar nuevamente aquí a mi ejercicio anterior de factorial que hice y vamos a tomar acá otro ejemplito, ¿ya? Para ver cómo hacemos esto. A ver, imagínate que yo quiero realizar una función que yo le voy a llamar suma, ¿ya? Y quiero pasarle dos números, por ejemplo, a ver, el 3 y el 4, ¿ya? Yo sé que la suma de 3 más 4 es 7, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero, porque acá la solución rápida sería decir acá, return A más B, pero eso no quiero. Yo quiero devolver la sumatoria, pero empleando el proceso de tipo recursivo, ¿de acuerdo? Ya. Pregunta, a ver, esta suma de 3,4, ¿no es cierto que es igual a decir 1 más suma, mira, voy a tomar 3 y el segundo factor le voy a quitar 1, 3. A ver, si nosotros hacemos este proceso manualmente, ¿no? Ya teníamos acá 1 más suma de 3 más 3, 6. Si sumamos estos dos, ¿cuánto me da? 7. Es justamente lo que yo estoy tratando de calcular. Ok, ya, pero sigamos. Este 1 más suma 3, 3, ¿no es cierto que es igual también a decir 1 más suma, ¿ya? Más suma. El primer valor lo dejo, ¿no? 3, pero el segundo disminuye ahora, 2. ¿No es cierto que esto es igual a decir 1 más 3 más 2, ¿cuánto es? 5. ¿Esto cuánto me daría? 6, ¿no es cierto? A ver. Este mismo que acabamos de hacer, si lo metemos en pila, sería 1 más suma, realmente suma, 3,1, ¿no? El segundo factor es el único que estoy disminuyendo, ¿ah? Esto es igual a decir 1 más ¿cuánto? Más 4, que me daría ¿cuánto? 5. A ver, nuevamente, 1 más suma de 3,0. ¿Ya? Esto vendría a ser 1 más 3, que ¿cuánto te daría? 4. O sea, si tú te das cuenta, ya vamos a poner acá, si yo llamo a mi función, yo le llamo a mi función suma A, B, ¿ya? En este ejercicio estamos viendo, ¿no? A ver, vamos a poner acá, vamos a hacer con una flechita, ¿ya? Vamos a incorporar acá. A ver, estamos haciendo que este A, ¿no? Este A ver, realmente vamos a ponerlo por acá. Este A está siendo representado acá por el número 3.
¿Sí o no? ¿Correcto? Este B, ya, este B, vamos a ponerlo acá, este B que está acá, ¿no es cierto? Que está viniendo representado por 4, ¿no? Por 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo para ir haciendo la sumatoria, ¿de acuerdo? He encontrado esta razón, ¿no? 1 más la suma del primer valor. El primer valor no cambia, ese A se mantiene. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pero el segundo factor va a ir disminuyendo. Acá comienza con 4, luego 3, 2, 1 y 0. Cuando llegue a 0, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Voy a devolver este valor, ¿no? El valor de 3. Pero ese valor de 3, ¿no es cierto? Que es equivalente al primer valor que yo tenía, ¿sí? Al primer valor que yo tenía. Es decir, a ver, si lo incorporamos dentro de nuestra función, ¿ya? Para que ahora lo entiendan cómo funciona esto. Ese Excel que yo estoy haciendo gráficamente, yo también luego se lo voy a pasar, ¿ya? A ver, vamos a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el segundo valor B vale 0? Si el segundo valor B vale 0, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a retornar el valor de A, ¿no? Eso es lo que hacía, porque cuando B valga 0, acuérdate que B es este valor que ha ido disminuyendo, ¿no? Cuando B valga 0, ¿no? Mira, la suma va a ser 1 más 3. Y ese 3 que está ahí, ¿no es cierto que es equivalente al valor de A? Entonces le digo, ¿no? En el caso que B llega a 0, retorno el valor de A. ¿Ok? Listo. Caso contrario, ¿ya? Caso contrario. ¿Qué pasa si A vale 0? ¿Ya? ¿Qué pasa si A vale 0? Porque también podría darse ese caso, ¿sí o no? Entonces, yo no tendría que realizar ni una suma. Si A vale 0, devolvería el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces le digo por acá, return, ¿ya? Return, devuelve el valor de B. ¿Ok? Y si no hay ninguno de esos casos, le digo por acá, return, ¿qué cosa vas a devolver? La formulita que hemos hallado. ¿Cuál es la formulita? 1, vamos a ponerlo acá adentro, 1 más, vuelves a llamar a la misma función suma, ¿de acuerdo? Solamente que esta función suma le vas a pasar, mira, el primer parámetro no cambió, el primer parámetro se ha mantenido, el primer parámetro sigue siendo A, pero el segundo valor se ha ido cambiando, ¿no? ¿No? Es el valor de B menos 1, ¿no? Comenzó con 4, luego con 3, luego con 2, luego con 1, hasta que llegó a ¿cuánto? 0. A ver, vamos a ver si esto realmente funciona. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a definir acá dos variables, num1 y num2. Ya, o lo voy a indicar acá, ingrese primer número. Ya, ingrese el primer número. Vamos acá punto y coma, sin, ya, y llamo a num1. Ya está. Co, lo indica por acá, ingrese segundo número. Dos puntos, final punto y coma, sin num2. Y ahora le digo por acá co, le digo acá la suma de quién, num1, ya, y num2, llamo a la función suma y le paso por acá num1, coma, y num2. Listo, a ver, listo, ya está, esto debería funcionar. Primero voy a regresar al anterior, voy a redenominar el main, le voy a poner main1, y este voy a hacer que se ejecute, ¿no? Para ello, primero voy a compilar, vamos a compilar, no hay errores, y ahora vamos a ejecutarlo. A ver, primer número, 25, segundo número 20, debería darme 45, ¿no? A ver, ya, salió, sí salió el resultado, solamente que ahí salió muy pegadito, ¿no? Lo vamos a poner acá, ya, vamos a ponerle acá, es, dos puntos, y ahí llamo la función, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a ingresar, a ver, 20 y 15, 35, ¿no? Enter, ahí está, 35. Ya tenemos una segunda función recursiva, pero no hemos tenido que hacer un análisis para ver cómo se podría convertir esa función recursiva. Ahora, si nos preguntamos, ¿cuál solución es más efectiva?
¿Hacer todo este proceso de tipo recursivo o ponerle de frente un return A más B? Seguramente que me va a convenir hacer el otro proceso, ¿no? Decirle acá de frente return A más B. Por eso que les indicaba, no todas las funciones que en algún momento hemos hecho deberían convertirse a formato recursivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Creo que acá hubiera sido más rápido hacer la forma secuencial. En cambio acá sí me convenía. Acá sí me convenía convertirlo esto a proceso recursivo, porque me iba a resumir bastantes líneas de codificación, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí un alcance, ¿no? Cuando convertir a recursivo, cuando el código de lo que estoy realizando es muy amplio, es muy grande y quiero reducirlo de repente entre un 60 y 80%. Ahí podría aplicar recursividad. En este caso, prácticamente hemos forzado, ¿no?, a que este ejercicio se puede utilizar para convertirlo a recursivo, pero vemos pues que en realidad, ¿no?, la solución más cortita hubiera sido poner un return A más B. ¿Ok? Listo. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Este Excel donde estoy haciendo los ejercicios también se lo voy a pasar. Este de acá, este es el factor, donde hemos hecho el factorial. El de acá, donde hemos hecho el de la suma. ¿Ya? Esto también se lo voy a pasar ahora para que se acuerde de dónde salía todo ello, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a ponerle acá recursividad. Recursividad. Listo. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Los micros están abiertos o les doy un tiempo para que puedan copiar esta solución de este ejercicio número 2. Ya. Vayan avanzando, por favor, ¿ya? Listo, jovencitos. Un ratito voy a compartir. Voy a tomar la asistencia de esta primera hora. Ya, un momentito, por favor. Listo, jovencitos. A ver, vamos a compartir nuevamente. Profesor, una consulta. Sí, adelante, lo escucho. Antes de que comience el corte, llamó asistencia y se saltó mi nombre. Sí, qué raro. ¿Cuál es tu Sí, apellido? le intenté mencionar. ¿Cuál es tu apellido, Eh, disculpa? Mamani Bonzano. A ver, déjame un ratito. Mamani Gonzalo, Luis Enrique, ¿no? Sí, sí, profesor. Ya. Listo, ok. Ya está bien, profesor. Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Me podría ayudar sino que cuando quiero ejecutar el programa me sale un error y no sé a qué se deba? A ver, comparte tu pantalla. ¿Se puede ver, profesor? Todavía no, no se ve. Solamente sale que estás compartiendo, pero todavía no lo logro ver tu pantalla. Se está arrancando compartición de pantalla, pero ahí se ha quedado. A ver, vuelve a compartir. Y ahora sí se ve tu pantalla. Ya. A ver, dice, a ver, un ratito. A ver, primeramente, espérate, dice, ay, que es al revés el operador, pues. Ahí no es menor, menor, es mayor, mayor. Graba y vuelve a compilar. Ya está, ya.
Listo. Bueno, a ver, continuemos. Ya, entonces ya tenemos acá ya otra función de tipo recursiva, ¿no? Que me ha permitido realizar este tipo de proceso. Ok. Como les indico, exactamente voy a proponer algunos ejercicios, ya que debemos devolver los recursivos, pero más que la solución en algoritmo, ¿no? En C++, lo que quiero es que me expliquen esta parte, ¿ya? Quiero que me expliquen es cómo se va generando. Cómo, acuérdense que una función recursiva hay que encontrar el punto de salida, eso es lo principal. Otro que tiene que llevar parámetros, correcto, ¿ya? ¿Ya? Y luego ya la parte donde la misma función se vuelve a llamar a sí misma, ¿no? Como el caso anterior, por ejemplo, ¿no? Logramos hacer que factorial se volviera a llamar dentro de misma, ¿no? Y ahora suma se llame también dentro de ella misma, ¿correcto? Ya, a ver, vamos a poner un nuevo ejercicio, ya para que puedan participar ustedes, ¿ok? Repito, porque la clase mayormente para ustedes es, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte, vamos a incluir por acá nuevamente el archivo, ¿ya? Incluye string, ¿correcto? Nuevamente el using, namespace, std, por acá la función main, y por acá vamos a poner el enunciado del problema, ¿ya? A ver, este es un nuevo problemita que vamos a resolver tratando de emplear la recursividad, ¿ok? Ejercicio número 3. A ver, implementar una función recursiva que permita sumar los valores desde el número 1, desde el número 1 hasta un valor entero que se ingrese por teclado, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Yo, por ejemplo, ingreso el número, vamos a llamarle límite, ¿ya? Límite, ingreso el límite 5. Entonces, por lo tanto, el programa que debe hacer debe, ¿no? Sumarme 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Más 5. ¿Por qué hasta 5? Porque 5 es el límite, ¿no? En este caso, ¿cuánto me devolvería? 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Eso es lo que debería devolverme. O sea, yo voy a crear una función, repito, ¿ya? La cual me va a hacer la sumatoria, ¿no? Inclusive podemos ponerla por acá ya, el encabezado, ¿no? Función, ¿ya? Función recursiva que calcula la sumatoria, ¿ya? Desde 1 hasta n. N es un valor que vamos a ingresar por teclado. Entonces acá, no importa cuál sea el límite, la sumatoria de todo eso me va a devolver un valor entero también, ¿no? Vamos a llamarle acá sumatoria. Ya, sumatoria, y acá le vamos a pasar el valor de n. Listo, ya está. Y por acá va a estar el bloque principal del programa. ¿Ya? A ver, traten de desarrollarlo. Acá en el programita, acá yo pondré una variable que le voy a llamar límite, ¿no? Y acá yo le diría acá un code, ingrese el límite de la suma, ¿no? El límite de la suma. Acá le pongo un punto y coma, ¿de acuerdo? Vamos a poner un punto y coma, sin, vamos a leer el valor del límite, y luego vamos a llamar a la función que está arriba, ¿no? Con un code, y voy a indicar la suma de la serie, ¿no? Es 2 puntos, y ahí lo voy a llamar, pues, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Tienes acá menor, dices sumatoria, ¿no? Sumatoria, y le pasas la variable límite, ¿no? ¿Correcto? Si en mi caso yo le paso 5, debería botarme 15, ¿no? Entonces hay que ver acá cómo encontrar el punto de salida y la forma de cómo se llama esto recursivamente. ¿Ok? A ver, traten de desarrollarlo y pasen sus soluciones por el chat. Y luego empezamos a discutir
Bueno, ya hay varios que han encontrado la solución. Acá la idea era, mientras yo voy sumando, ¿me acuerdo? Si comienzo en 5, ¿no? El siguiente valor que yo sumaría sería 5 más la suma de 4, 4 más la suma de 3, 3 más la suma de 2 y 2 más la suma de uno, ¿no? Entonces yo podría poner por acá una condición, ¿no? Decirle acá if, si el valor de n es igual a uno, entonces uno más cualquier valor, o disculpa, uno más cero, que sería el último valor que estaría ahí, te devolvería ¿cuánto? Uno. Y a partir de ahí ya se tiene que devolver, pues, ¿no? Caso contrario, que le diría retornar, la suma actual de n más, llamas ahí a sumatoria, pero le pasas el valor de n menos uno, ¿no? Sí, de esa manera creo que tendríamos ahí la solución para el primer ejercicio, ¿no? Algo bastante simple, ¿de acuerdo? Ya, para tenerlo en cuenta ahí. Vamos a cerrar aquí y ya está, ¿no? El programa anterior, este que está acá, le vamos a poner main 2, ¿correcto? Y a ver, vamos a tratar de compilar este programita. Hasta ahí no hay problemas. Vamos a ejecutarlo. Entonces me pide acá, ingrese el límite de la suma. A ver, si ponemos 5, la suma ¿cuánto me da? 15. Ahora, una consulta. Aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, dígame, ¿yo podría hacer algo como esto? Miren, a ver, me dicen si estoy en lo correcto o no. Return. Vamos a preguntar, si n es igual a 1, ¿cuánto devuelvo? 1. Y si no lo es, ¿cuánto devuelvo? Devuelvo el valor de n, ¿no? El valor de n, ¿no? Más sumatoria de n menos 1. ¿Qué estoy aplicando ahí? Estoy aplicando operador ternario, ¿no? Y a ver, debería funcionar similar, ¿no? A ver, vamos a chequear por ahí. A ver, vamos a poner nuevamente. A ver, estamos acá con el número 5, le damos Enter, la sumatoria también me da 15, ¿no? O sea, hemos resumido mucho más, ¿no? Ya empleando operador ternario. Listo, creo que varios que han cumplido con lo establecido. Terminen este ejercicio y vamos con el siguiente.
Listo, para seguir con esa misma secuencia, vamos a añadir otro archivo fuente. ¿Ya? Le vamos a poner acá a recursividad número 4. ¿Ya? Recursividad 4. Nuevamente vamos a incluir acá el archivo de cabecera. ¿Correcto? El using space. Acá el método main. ¿Ya? Y vamos a poner acá el enunciado. ¿Ok? Vamos a poner acá ejercicio número 4. Vamos a ir con la misma secuencia. ¿Ya? Implementar. ¿Ya? Implementar una función recursiva que permita multiplicar dos números enteros. ¿Ya? Dos números enteros. Positivos, ¿no? Positivos. O también se pueden multiplicar negativos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por aquí, ¿no? Estaría la función, llámale multiplica, y pásale los dos valores, ¿no? Tales como A y como B. ¿Correcto? Y por acá está el bloque principal de donde sería la llamada a esta rutina. ¿Ya? Y de ahí cambiamos, ¿ya? De aquí vamos a cambiar a otro tipo de problema. Vamos a terminar con este de acá, multiplica. ¿Ya? El de acá es función recursiva que multiplica dos números enteros positivos. Y hay que reducirlo lo que se pueda, todo lo que se pueda, así como hemos hecho acá, empleando el ternario. Ya, fíjense que si acá también se puede hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Y pasen sus soluciones por el chat. Vamos, chicos, a ver, problema muy similar al que hicimos de suma, pero ahora con multiplicación. Muy bien, buenas soluciones. Por acá ponemos un punto de partida, ¿no? Si el valor de A es 0 o el valor de B es 0, cualquier valor multiplicado, ¿no? O sea, ya sea A o ya sea B, si uno de los dos es 0, el resultado no es otra cosa que el 0, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ya, eso es lo primero. Caso contrario, ya retornamos 0, ¿no? Caso contrario, le digo por acá retornar, vamos a poner entre paréntesis, vamos a poner acá un punto y coma al final, y acá adentro le vamos a decir, acuérdense que los productos son sumas sucesivas, ¿no? Tomo el valor de A, que es el primer elemento, y lo sumo esta misma función, o ahí estamos aplicando la recursividad, el mismo valor de A, pero el valor de B le quitamos 1. ¿Ya? Vamos disminuyendo y vamos sumando, ¿no? Correcto, similar al que hicimos al de suma. Entonces por acá vamos a definir una variable llamada número, por acá con un code, le vamos a indicar acá, ¿no? Ingrese un número, o ingrese primer número, mejor dicho, ¿no? Ingrese primer número, ¿correcto? Vamos a poner acá al final un punto y coma, sin, vamos a leer 1, le vamos a llamar a la primera variable, ¿de acuerdo? Vamos a definir por acá dos variables, ¿ya? num1 y num2. Vamos a hacer lo mismo que está aquí, ¿correcto? Vamos a indicar acá, ingrese segundo número, sin num2. Y ahora ya llamamos al que me muestra el resultado, ¿no? Veo acá, el producto es, y llamo a la función, ¿no? ¿Cómo le llamo? Multiplica, ¿no? ¿Qué le paso? num1, y num2. Listo, ya está. Ya tenemos entonces acá la solución. El problemita anterior le vamos a poner main3, ¿correcto? Y vamos a primero compilar. No hay errores. A ver. Entonces, veamos por acá, primer número, a ver, 5. Segundo número, 8. 5 por 8, 40. Ahí está, el producto es 40. ¿No? Ya está. Ya tenemos entonces una nueva función que me permite realizar, ¿qué cosa? El producto de, ¿cuánto? De dos números. ¿Ok?
¿ya? ¿Se podría haber resuelto con operador ternario? Esa es la pregunta. Yo creo que sí se puede resolver con ternario, ¿no? Podríamos ponerle acá, mira, return, ¿ya? Un return, paréntesis por acá, y vamos a hacer la misma pregunta que hemos puesto acá, pues, ¿no? Vamos a hacer la misma pregunta. Si es así, ¿cuánto devuelvo? 0. Y si no lo es, ¿de acuerdo? Todo este proceso que he puesto acá, ¿de acuerdo? Todo ese proceso que está ahí, lo vuelvo a poner acá adentro, ¿no? Entonces, borro toda esta partecita y debería darme el mismo resultado, ¿no? Correcto, empleando ternario. A ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar el primer número, por ejemplo, 9. Vamos a ingresar el siguiente número, por ejemplo, 6. 9 por 6, 54. Y ahí está. Este resultado también funciona, pero abreviándolo, empleando ¿qué cosa? Operador ternario, ¿no? O sea, aparte de la parte de recursividad, que es cuando tú vuelves a llamar a la misma función dentro de la misma función, estamos aplicando el operador ternario para reducir mucho más allá de ello el código. ¿De acuerdo? Terminen y continuamos, muchachos. Muy bien, a ver, el cambio que vamos a hacer ahora refiere a lo siguiente. Cuando se realizan procesos recursivos, no siempre debe haber una condición de salida. Puede haber más de una condición de salida. ¿Cómo vamos a detectarlo en el siguiente problema? ¿De acuerdo? A ver, nuevamente por acá, using Netspace, std, y vamos a poner acá lo siguiente, ¿ya? Ejercicio número 5. A ver, implementar una función recursiva que permita, ¿ya? Que permita obtener el resultado de elevar un número entero a una potencia entera. ¿No? Ejemplo, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, 2 elevado, no sé, pues a la 5, vamos a ver el operador de elevación acá, el circunflejo, vamos a ver si sale. Ahí está, 2 elevado a la 5, ¿no? ¿De acuerdo? O 2 elevado al cubo, más facilito. 2 elevado al cubo, ¿cuánto te da? 8, ¿no? Correcto, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Lo siguiente, ¿ya? Para poder elevar, ¿no?, un número a una potencia, como por ejemplo 2 elevado al cubo, esto sería decir 2 por 2 por 2, ¿no? 3 veces por 2, ¿no? 3 veces el producto de 2, ¿no es cierto? ¿Ya? 2, ¿qué vendría a ser? La base, ¿no? Y 3, ¿qué viene a ser? El exponente. Entonces, vamos a poner acá, voy a obtener un valor entero, ¿ya? Le voy a llamar acá potencia, vamos a pasar la base, ¿correcto? Y vamos a pasar el exponente, ¿no? El exponente. Yo que obtener un resultado por acá. Esta es la función de obtener potencia, ¿no? Función recursiva de potencia. Y por acá el bloque principal, ¿no? Bloque principal del programa. ¿Ya? Del programa. Por acá viene el bloque main y listo. ¿Ya está? Ok. Entonces traten de desarrollarlo, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que acá puede haber más de una condición de salida, ¿ya? Puede haber más de una condición de salida. Y vamos a ver, en base a ese valor de condición de salida, vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Recuerden, ¿ah? Siempre cuando hemos hecho esto, hemos utilizado una condición de salida, un if, ¿no es cierto? Que lo hemos podido aplicar en un ternario. Acá pueden haber hasta 2 condiciones de salida, cuyo valor de retorno inclusive puede ser diferente. ¿Ya? La idea no es tanto, ya encontré un ejercicio similar, lo copio y lo pego, no, sino entender cómo funciona esto, ¿ya? Porque luego le voy a indicar lo siguiente, ¿ya? En la cuarta práctica, que va a ser la última de este ciclo, ¿de acuerdo? Hay varios temas que se van a sumar,
Y una de las preguntas de cajón es recursividad. Pero ya no tanto como este tipo de problemitas, sino un proceso de recursividad donde tengan que pensar, donde tengan que poner en práctica todo esto que hemos hecho, donde va a haber una combinación de todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que traten de resolver este problema, pero no con tal de que diga, uy, ya tengo la solución, no, sino que entiendas bien cómo has hecho ese tipo de solución. ¿Ok? Y luego entramos a una discusión para ver exactamente cuál era la mejor opción para resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. A ver, intenten, muchachos, no se queden esperando ahí que la solución esté hecha. Hay varios de sus compañeros que están colaborando, pero son poquitos, ¿ya? Colaboren todos, no importa si se equivocan, mejor que se equivoquen ahora a que se equivoquen en la práctica o en el final, ¿no? Vamos, adelante. Buenas soluciones, veamos. A ver, cuando yo elevo un número a una potencia, la potencia, por ejemplo, podría comenzar a ver en 5 y va bajando, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? A ver, cuando tú tienes como potencia el número 0, ¿de acuerdo? Cualquier número elevado a la 0, ¿qué cosa te devuelve? 1, ¿sí o no? Cualquier cosa elevado a la 0, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o no? Ya. Ahora, también se puede dar el caso que la potencia sea 1. Si tú elevas un número, o sea, un número cualquiera, positivo, lo elevas a la 1, ¿cuánto te devuelve? El mismo número, es decir, la base. ¿Sí o no? Te vuelve la base. O sea, si tú pones 5 elevado a la 1, te vuelve 5. 8 elevado a la 1, te vuelve 8. 7 elevado a la 1, te vuelve 7. 20 elevado a la 1, te vuelve 20. O sea, te vuelve el valor de la base. ¿Correcto? Ya. En último caso, ¿qué cosa vamos a hacer? Como son productos sucesivos, tendrás el valor de la base multiplicado por ¿quién? Acuérdate que si tú multiplicas acá, vas a tener que para que sea recursivo, tienes que volver a llamar a la misma función. ¿Cómo se llama esta función? Potencia. ¿Qué le vas a pasar? La base que ya tienes ahí como parámetro y el valor del exponente, pero disminuido en 1. A ver, esto debería funcionar. Según lo que hemos acabado de hacer ese análisis, vamos a poner por acá dos variables. Le vamos a llamar aquí base, ¿ya? Y exponente. ¿Correcto? Ya, a ver, vamos a poner acá un code. Vamos a decir que ingrese la base o el número base, como quieras, ¿de acuerdo? Punto y coma, sin, le dice el valor de la base, code, le dice por acá, ingrese exponente. ¿Correcto? Vamos hasta el final, sin el valor del exponente. Y ahora le digo por acá, code, el resultado es, y llamamos a mi función, ¿no? ¿Cómo se llama? Potencia, le paso la base y le paso el exponente, ¿no? Listo. El programita anterior lo vamos a redenominar como main4 y vamos a hacer un chequeo acá primeramente de la sintaxis, ¿no? La compilación salió correctamente. A ver, base 2, exponente 4. 16, ¿sí? ¿Correcto? A ver, nuevamente F11, base 6, exponente 2, 36, ¿sí? ¿Está bien? Pueden probarlo con otros números también. Y ahora la pregunta del millón es, ¿no? Profe, ¿y todo esto que usted ha hecho lo podría pasar empleando ternario? A ver, hay varias preguntas ahí. ¿Se podría hacer esto? ¿No se podría hacer esto? A ver, este if y este else, ¿no? Lo puedo convertir en un ternario, ¿no? Puedo ponerle por acá return, ¿no? Return. ¿Cuál es la condición? A ver, pongamos la condición. E igual a 1, ¿no? E igual a 1. Si es así, ¿cuánto devuelves? 1. Y si no lo es, ¿cuánto devuelves? Todo esto que ya tienes acá calculado, ¿no? Todo esto que ya tienes calculado, punto y coma. Entonces, este if con este else, ¿no? Se pueden ir, ¿correcto? Dejando solamente este e, ¿no? Con return 1, ¿ok? Y veamos también si lo podemos incluir dentro de esta parte. A ver, veamos, ¿eh? Vamos a ejecutar aquí. A ver, 2 al cubo, 8, ¿no?
Uy, me salió 4. Uy, ya algo ya falló por ahí, ¿no? Ya algo ha fallado. A ver. A ver, si es igual a 0, retorna 1. Y si no lo es, te dice retornar, ¿no? Vuelve a preguntar, ¿es igual a 1? Devuelve 1. No devolvía 1 acá, ¿no? Acá devolvía la base, ¿no? La base, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a ver. 2 elevado al cubo, ahí está 8. Ahora sí, F4, a ver, 4 elevado al cubo, 64. Muy bien, ahí está. Ya tengo una solución más ahí, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Está? Ya algo por ahí como que lo hemos resumido, ¿no? Listo, terminen y a ver, seguimos avanzando con más ejercicios de recursividad. Hemos ido trabajando con datos numéricos. A ver, vamos a ver qué pasa de repente si quiero trabajar con cadenas. ¿Ya? Terminen. Voy a incluir un programita para ver, pero ojalá que lo puedan resolver para la siguiente clase. ¿Ya? Recursivo 06. Ya, vamos a poner nuevamente acá inclusión de los archivos de cabecera. Correcto. Using Space. Listo. Y por acá vamos a poner el enunciado del problema, ¿ya? A ver. Crear una función recursiva que reciba como parámetro una cadena y retorne, ya, muy bien, un valor lógico verdadero, un valor true, si la cadena representa a una palabra palíndrome. Caso contrario, deberá devolver un valor lógico, un valor falso, ¿no? Un valor falso. Ejemplo, supongamos que la función se llama así, ¿no? Palíndrome. Palíndrome. Y le paso la palabra Ana. ¿Correcto? En este caso te devolvería un valor verdadero, porque Ana, si tú inviertes el orden de sus letras, te da la misma palabra Ana, ¿no? Palíndrome. Por ejemplo, la palabra ojo. Esto también te devolvería true, porque si inviertes el orden de las palabras, ¿de acuerdo? Te vuelve a dar también la misma palabra ojo. Palíndrome. Por ejemplo, la palabra rayar. Rayar. Esto también te volvería un valor verdadero, porque rayar, si inviertes el orden de las letras, también te da la palabra rayar. Pero de repente le paso por acá la palabra auto, ¿no? ¿Ya? Auto, ¿no? Esto me volvería un valor falso, porque eso no es una palabra palíndrome. Entonces, aquí lo que tú vas a devolver es un valor de qué tipo? Booleano, ¿no? ¿Ya? Un valor booleano. Un valor booleano. Vamos a poner bol. Vamos a llamarle palíndrome. ¿Qué cosa vas a recibir? Acá un texto. Recuerda que ahí tienen que ir los corchetes, ¿no? ¿Correcto? Acá el bloque. Y por acá el bloque principal, ¿no? El bloque principal. Ya, lo dejo ahí para que ustedes lo puedan desarrollar, si es posible, para la próxima semana, a ver, lo tengan ahí, ya que ahora voy a entrar a un nuevo tema. ¿Ok? Ya, entonces, hemos hecho, repito, ya, ejercicios que tienen que ver con datos numéricos, pero también esto se puede llevar a datos de tipo cadena, ¿no? Cuando son datos de tipo cadena, no se olviden el recorrido, de dónde a dónde van, ¿no? Listo, copien el enunciado, por favor. Bueno, espero que hayan terminado de copiar. Ya, quiero mostrarles un modelo de programa que se tomó hace 2 ciclos atrás, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Un momentito, por favor. Ahorita voy a compartir la pantalla. Ya quiero cargar acá la aplicación que se tomó como referencia hace 2 ciclos atrás, voy a repetir. Ya, por ahí pueden haber de repente algunos cambios, pero me parece un problema muy interesante, ¿ya?
A ver, un momentito. A ver, un ratito, ¿ya? Listo. Ya, voy a compartir el video, ya, para que puedan entender este ejercicio, ya, y terminado el video, nuevamente regresamos a esta parte, ya. Un momentito, por favor, presten atención al siguiente videito. La recursividad es un concepto muy utilizado en matemáticas y en programación, en el que para poder definir algo, como puede ser una función o un proceso, dentro del cuerpo de esa definición tiene que ir además la propia cosa definida. El ejemplo más básico es el caso de los factoriales. El factorial de un número n equivale a multiplicar todos los números enteros comprendidos entre 1 y n. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Sin embargo, esto se puede definir de forma recursiva simplemente diciendo que 5 factorial es 5 por 4 factorial. El factorial es uno de los ejemplos que se pone en la mayoría de casos para explicar la recursividad porque es la forma más sencilla de explicarlo, pero no es ni mucho menos la única. Cuando uno construye funciones recursivas, es importante establecer un caso base, en el que no necesitemos recurrir de nuevo. Esto es importante ya que si nuestra función se recurre infinitamente, nunca tendrá solución. Por ejemplo, si quieres usar recursividad para calcular un factorial, deberás establecer un caso en el que puedas dar el factorial sin tener que recurrir. Por ejemplo, el factorial de 0 es 1. Sin embargo, hay más problemas que se pueden beneficiar de la recursividad, y uno de esos es el de las torres de Hanoi. En esencia, en el problema de las torres de Hanoi tenemos 3 torres donde hay discos apilados. En un momento inicial tenemos una torre con los discos apilados en forma de pirámide, donde cada disco es más pequeño que el disco que tiene debajo. En este problema de lógica tenemos que pasar la pirámide de la primera de las torres a la tercera, recordando un par de reglas clave. En primer lugar, que tiene que quedar otra pirámide, por lo que la torre final también tiene que estar ordenada de la más pequeña a la más grande. Además, solo podemos mover un disco a la vez, y un disco no puede descansar sobre otro que sea más pequeño que él. Si nunca te has enfrentado a este problema, en internet existen multitud de páginas web donde puedes jugar online este problema de lógica. En la descripción he dejado algunas, simplemente abre una y prueba a ordenar los discos por tu cuenta. Si no estás acostumbrado a este problema, lo más normal es que al principio te atasques en un paso y no sepas cómo continuar. Afortunadamente, existe una forma fácil de resolver este problema, y es con recursividad. El truco está en dividir un problema gordo, como puede ser mover discos de una torre a otra, en un problema más sencillo. Para ello lo que tienes que hacer es que si quieres mover una pirámide de n discos de una torre a la otra, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. En primer lugar, mover en uno o varios pasos los primeros n-1 discos a la torre del medio, que es la torre auxiliar. Después mueves el disco de abajo a la tercera torre y después, otra vez en uno o varios pasos, mueves los discos que tenemos ahora en la torre del medio a la torre de la derecha. Y con esto ya nos hemos sacado de la manga un problema recursivo, porque con esto hemos conseguido que para poder mover los discos de una torre a otra, uno de los pasos sea mover discos de una torre a otra. En todos los casos vamos a tener una torre origen, una torre destino y una torre que usaremos como auxiliar para ayudarnos a mover los discos de una torre a otra. Obviamente, si queremos formular el problema recursivo en condiciones, tenemos que definir un caso base que no dependa de la recursividad, y este caso es cuando nuestra torre de origen solo tiene un disco. Si solo tiene un disco, no necesitas operaciones intermedias, te basta con mover tu único disco de la torre inicial a la torre final, y ¡boom!, problema resuelto. Ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo escribimos esto en código? Lo más sencillo sería representar cada disco con un número comprendido entre 1 y n, donde los números más altos representan los discos más grandes. Lo apropiado será representar las torres como pilas donde introduces enteros, ya que al fin y al cabo en una pila, al igual que en una torre, solo puedes meter y sacar elementos que estén en la cima. El pseudocódigo general para este algoritmo podría ser una función llamada Hanoi, a la que le indiquemos cuántos discos tiene nuestra torre, ya que si no el algoritmo no sabrá cuándo ha llegado el último disco, cuáles son las torres origen, auxiliar y destino. El algoritmo se debe comportar de este modo. Primero tiene que determinar si solo tiene que mover un disco, y si solo tiene que mover un disco entonces lo va a mover directamente de la torre origen a la torre destino. En cambio, si tenemos más de un disco,
primero tiene que mover los primeros n-1 discos de la torre origen a la torre auxiliar. Después, debe mover el disco que queda en la torre origen a la torre destino. Y finalmente debe mover los n-1 discos que hay en la torre auxiliar a la torre de destino. Si esto lo convertimos a pseudocódigo, nos queda algo como lo que aparece en pantalla. Para saber cuántos pasos deben correrse como mínimo para poder desplazar n discos, podemos utilizar un modelo inductivo. Para mover un disco, vamos a necesitar un paso. Para mover dos discos, vamos a necesitar un paso para mover un disco a la segunda torre, un paso para mover el disco de abajo y otro paso para mover el disco de arriba a la tercera torre, en total 3 pasos. Para mover 3 discos vamos a necesitar los 3 pasos que hacen falta para mover 2 torres, el paso intermedio y luego otros 3 pasos, en total 7. Y para mover 4 discos van a ser 7 pasos, un paso y otros 7 pasos, en total 15. Viendo todas estas fórmulas podemos inducir que el número de pasos para mover n discos es siempre 2 elevado a n-1. Por ejemplo, para mover 7 discos van a ser necesarios 2 a la 7 menos 1 pasos, es decir, 127. Como reseña histórica, la leyenda cuenta que en un templo indio un rey mandó instalar 64 discos de oro, y les dio estas instrucciones a los monjes para que manipulasen los discos. La leyenda cuenta que cuando el último disco fuese colocado en la tercera torre, el fin del mundo llegaría. ¿Preocupado? No deberías. Recordemos por la fórmula que para mover 64 discos van a ser necesarios 2 a la 64 menos 1 movimientos. 2 a la 64 menos 1 es un número grotescamente grande, e incluso si los monjes fuesen capaces de hacer un movimiento cada segundo, necesitarían casi 585.000 millones de años. ¿Y por qué se les llama Torres de Hanói si la leyenda está basada en la India? Bueno, eso es porque la leyenda ha sido escrita cambiando cosas muchas veces, desde quién ordenó instalar los discos hasta dónde estaba el templo. Y según una de las leyendas, el templo estaba situado en Hanói, la capital de Vietnam. Por eso al problema se le llama Torres de Hanói. La recursividad es un concepto muy utilizado en matemáticas y en programación. Bueno, ese fue un problemita, pero lo que lo plantearon utilizando, pues, ¿no? Todo un texto completo, que si no me recuerdo. Lo que pasa es que siempre para los exámenes finales, cada profesor del curso propone un problema, ¿no? ¿Ya? Y daba las gráficas, ¿no? Y el alumno, bueno, en este caso, ustedes tenían que utilizar el count, ¿no? Para imprimir, ¿no? De la torre 1 se mueve el disco 1 a la torre 3. De la torre 1 se mueve el disco 2 a la torre 2. Y así, ¿no? Tenías que imprimir, ¿no? Porque gráficamente no lo podías hacer. Pero sí, ¿no? Era un problema en la cual, ¿no? Se establecía mucho la parte de recursividad, pues, ¿no? Y había que hacer un análisis completo, ¿no? En Internet pueden encontrar una diversidad de videos que hablan sobre este tema de las torres de Hanói, que es un problema archiconocido de recursividad. Otro problemita que también vino a ver hace más o menos, si no me recuerdo, creo que ha sido el año pasado en tiempo de pandemia, pero no me acuerdo si fue en el primer o el segundo semestre. No, en el segundo semestre fue. Sí. Era el de las 8 reinas. Acuérdense ese problema de las 8 reinas, ¿ah? Vino enmascarado, pero en el fondo eran el problema de las 8 reinas también, ¿no? Como ustedes cuando van a dar un examen de admisión, a ustedes les han enseñado diferentes tipos de fórmulas, ¿no? En los cursos de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física y química, pero luego cuando van a dar el examen de admisión les plantean problemas en los cuales tienen que hacer uso de esa fórmula, pues, ¿no? Igualmente acá, ¿ya? Yo les aconsejo, para el examen final, ¿no? No estamos hablando de la cuarta práctica. Para el examen final, cada profesor, ¿no? Vamos a proponer una pregunta, se va a armar un examen en conjunto para que el mismo día, a la misma hora, todos puedan rendir, ¿no? La misma prueba, ¿ya? Pero cada profesor da un aporte, ¿no? Da su aporte en base a la pregunta, ¿no? A una pregunta que sume prácticamente todo lo que se ha visto, ¿no? En las 4 o últimas 5 semanas del curso, ¿no? Bueno, el examen final en este caso, todo está planteado en lenguaje C++. No hay nada de Python que les va a venir. Nosotros ya hemos terminado ya con las evaluaciones de Python, ¿no? En la evaluación número 1, en la evaluación número 2 y en el parcial, ¿no? Ustedes ya han dado una evaluación número 3, falta una evaluación número 4 y el final, ¿no? Y todo está basado en ¿qué? En la parte del lenguaje C++. Por eso les aconsejo, ¿no? Que trate... Uno, de resolver este problemita del palíndromo, que es muy bueno, ¿ya? Traten de resolver ese ejercicio del palíndromo. Y dos, para completar la parte de recursividad, léanse un poquito más, ¿no? La parte de las torres de Hanói y la parte del tablero de las 8 reinas. Pero recuerden,
no les va a venir exactamente igual, sino seguramente va a venir algo así medio enmascarado. Te van a poner una proposición de un problema, pero que tiene que ver justamente con este tipo de proceso, pues, ¿no? ¿Ya? Hágame caso con los problemitas que le estoy denunciando, hágame caso, espero que los hayan apuntado, ¿ya? Y cuando ustedes tengan disponibilidad de tiempo, se pongan a practicar esta partecita que está acá, ¿ok? Bueno, otra cosa más también que vamos a tratar de ver ya en estas últimas semanas que nos quedan de clase, ¿ya? Dentro de lo que es lenguaje C, ustedes han podido percatarse, ¿no? Que la parte de manejo de cadenas, tengo que ver yo cómo trato a las cadenas, ¿no? Cómo las utilizo, cómo recorro el contenido de una cadena. Hay que tener en cuenta que las cadenas siempre, ¿no? Vamos a poner por acá, ¿no? A ver, si yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos no, muy grande por aquí, aquí, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, una cadena que yo le voy a llamar texto, que él tiene, ¿no? Un valor, no sé, vamos a denominarle así, hola. Acuérdate que esto internamente se almacena de esta manera, ¿no? La H en una posición de la memoria, la O en otra posición, la L en otra posición, la A en otra posición, y al final de todo se guarda este carácter, el carácter null o carácter de terminación de una cadena, ¿no? Cada carácter tiene una posición en memoria, todos tienen una posición, ¿de acuerdo? Vamos a plantearlo acá, a ver de esta manera, ¿ya? Esto, repito, es el contenido, ¿no? El contenido que hay en cada una de las posiciones. Y si yo quiero acceder a cada uno de ellos, ¿no? Utilizo texto, ¿no? Entre corchete la posición 0, ¿correcto? Y algo similar, algo, pero para los demás elementos, ¿no? Acá será posición número 1, ¿no? Acá será posición número 2, ¿ya? Acá será posición número 3, ¿ya? Posición número 3. Y por acá será posición número 4, ¿no? Esa es la manera como se acceden a los elementos de qué cosa? De una cadena. ¿Ya? Recuerden, en toda cadena, ¿ya? Siempre hay una posición, ¿ya? Y este es el modo de acceso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Siempre van a tener ello. Y siempre, comenzando a partir de la posición 0, puedes ir evaluando cada uno de ellos mientras texto, llámale texto de I, sea diferente el carácter null. En algunos lenguajes de programación, ¿de acuerdo? O en algunos, de repente, blogs, ¿no? Que tú puedes ver, de repente no van a preguntar por este carácter 0, sino van a preguntar por la palabra null. Ese null es equivalente a este backslash 0, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero es la forma como se debe recorrer una cadena, siempre comenzando a partir de la posición 0, hasta llegar a este carácter, ¿no? Al carácter backslash 0 o null. Este marca siempre el fin de cualquier cadena, ¿correcto? Recuerda también, ¿no? Que tú puedes saber el tamaño de una cadena, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se obtiene el tamaño de una cadena o la longitud de una cadena? Bueno, existe una función denominada sizeOf, ¿ya? SizeOf. Y acá pones, ¿no? La variable, el tipo de datos de la cual tú quieres calcular el tamaño, ¿no? SizeOf te devuelve el tamaño también, ¿ya? O sea, la cantidad de bytes que está ocupando él en memoria, ¿no? ¿Ya? Esta es una función muy conocida, archiconocida, ¿ya? Otra cosita más. En lenguaje C++ se implementó una clase, ¿no? No un tipo de dato, porque los tipos de datos en lenguaje C todos son numéricos, ¿de acuerdo? Algunos se pueden tratar como carácter, pero todos son numéricos, ¿no? El tipo de dato cadena nunca ha existido en el lenguaje C. Lo que se ha hecho es simular el tipo de dato cadena mediante un array de caracteres. Y lo otro es que en el lenguaje C++ apareció un nuevo tipo de dato llamado string. ¿Ya? Uno dice que es tipo de dato. ¿Ya? Yo les digo, por los años que tengo trabajando con este lenguaje, por toda la documentación que he leído sobre los lenguajes de programación, yo le puedo decir así, con toda veracidad, con toda claridad, que el tipo string como tipo no existe. Se llama clase, ¿ya? Lo que pasa es que mucho lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Que existen hoy en día, la mayoría de ellos se basa en el lenguaje C++.
Por ejemplo, cuando yo era estudiante, igual que usted, yo aprendía a programar en C. Este C utilizaba la programación modular, ¿ya? La programación modular. Pero con el transcurrir de los años apareció el C++. ¿Por qué apareció ese más? Porque siempre el lenguaje C, ese símbolo más se ha utilizado para un incremento, ¿no? ¿Ya? O un aumento. Entonces, este C aumentado, llamado C++, utiliza la programación orientada a objetos, que es un tipo de programación en la cual hay muchos conceptos que aprender, que es una clase, que es un campo, que es una propiedad, que es un método, que es un evento, que es una sobrecarga, polimorfismo, herencia, interfase, etcétera, etcétera. Hay un montón de tipos de conceptos para aprender, pero es el tipo de programación que utilizan todos los lenguajes de programación hoy en día para desarrollar software, ¿no? Todos los lenguajes de programación, todos derivan del C++. Yo les comento, miren muchachos, yo aprendí a programar en varios lenguajes de programación. Y la verdad, le voy a ser bastante sincero, casi nunca me he matriculado en un curso para poder aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que yo vengo de la parte dura del C, pues, ¿no? La parte donde aquí prácticamente uno construía todo. Uno tenía que construirse todo. ¿Por qué? Porque prácticamente no había, pues, ¿no? Mucha información, mucha literatura sobre los lenguajes de programación y uno tenía que construir todo. ¿Bajo qué? Bajo tu lógica de programación, ¿no? Entonces, yo he construido muchos programas en C, pero prácticamente acá, la gran mayoría de mis programas ya finales estaban basados en un conjunto de funciones o bibliotecas, como se le llamaba, que yo mismo los había construido, ¿no? Igualmente, acá en C++, cuando empecé a ver la parte de programación orientada a objetos, que no es un término nuevo, porque esto data de los años 80, o sea, esto no es un concepto nuevo, programación orientada a objetos, esto data de los años 80, ¿no? La verdad, realmente descubrí ahí un nuevo universo de cómo programar de una manera bastante sencilla, bastante fácil, bastante didáctica, ¿no? Y bastante extendible, pues, ¿no? ¿Ya? Hoy en día, todos los lenguajes de programación, no todos son derivados del C++. Ustedes van a ver, de aquí a un par de ciclos, no sé si especialmente lo de sistemas, cuando empiecen a ver los otros cursos que tienen que ver con programación, se van a encontrar con Java. Pero como usted ya le va al lenguaje C, van a decir, oye, es igualito al lenguaje C. No, sí, es prácticamente él tomó casi todo, la sintaxis de declaración de variables, la parte de las estructuras condicionales, selectivas, repetitivas, todos derivan del lenguaje C. Y yo les puedo decir algo, ¿no? El que aprende a programar en C++ y en parte programación, la parte de programación orientada a objetos, ya no te preocupes qué lenguaje venga. El lenguaje que venga, vas a ver, lo aprendes así, en un 2x3, rapidito, ¿ya? Hoy en día existen tantos canales en YouTube cuando uno cuando ya tiene la base, lo único que tiene que ver, oye, apareció un nuevo lenguaje. Lo único que tienes que aprender es el nuevo lenguaje es, oye, acá yo aplicaba if, acá cómo se aplica el if, o cuál es su equivalente. Oye, por acá aplicaba while, do while o for, acá cómo lo aplico. Oye, acá construía funciones de esta manera, acá cómo se construyen funciones. Solamente tengo que ver el equivalente. Nada más. La lógica ya no, porque la lógica tú ya la sabes, pues, ¿cierto? ¿Ya? Es como en el mundo, ¿no? En el mundo no todos hablamos el mismo idioma. Yo en español digo hola, es un saludo, ¿no? En inglés digo hello, es un saludo. Los dos tienen la misma acción, saludar. Solamente que unos utilizan, ¿no? Un tipo, ¿no? Una combinación de letras y otro utiliza otra combinación de letras, ¿no? Por eso se llama lenguajes, ¿no? Acá también, acá trabajamos con lenguajes de programación. Así que tampoco se desesperen mucho por tratar de aprender demasiado lenguaje de programación, ¿no? Acuérdense del dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ya? Traten de aprender un solo lenguaje de programación, pero más céntrense en la parte de la lógica y luego aplíquenlo al lenguaje que ustedes deseen. Miren, muchachos, yo ya pasé la barrera de los 50 años y dentro de mis 50 años, bueno, yo me he dedicado a la parte empresarial, he trabajado siempre en alguna empresa, pero nunca he dejado la parte de enseñanza, pues, ¿no? Durante muchos años he sido programador senior, ¿no? He sido jefe de proyectos, ya hace más o menos 10 años cambié de rubro,
pasé a toda la parte de redes y comunicaciones, ¿no? He tenido que aprender también mucho de redes, pues, ¿no? Ya, he seguido cursos de certificación de Cisco como el CCNA Security, ¿no? IT Essential, varios cursos que me han permitido a mí conocer, ¿no? Mucho sobre la parte de redes. Pero le voy a ser sincero, si no hubiera tenido la base de programación, la parte de computación, me hubiera costado mucho aprender muchas de las cosas que sé ahora, pues, ¿no? Pero lo único que les digo, ¿no? Aprendan lógica de programación, no importa en cualquier lenguaje. Y vas a ver que después venga cualquier lenguaje, lo vas a asimilar así, en un par de pasos, en un ratito lo vas a aprender, ¿ya? Pero traten también, ¿no? Lo siguiente, pues, ¿no? No hay que esperar que usted esté en los últimos ciclos para empezar a buscar prácticas, ¿no? ¿Ya? Si tú tienes por ahí la oportunidad de poder entrar a practicar a alguna empresa, más que fijarte en lo que te van a pagar, piensa bien en toda la experiencia que vas a adquirir. Porque el día que tú vayas a presentarte a algún trabajo, lo primero que te van a pedir es, oye, experiencia laboral, y tú le vas a decir, no, recién acabo de terminar la universidad, este va a ser mis primeras prácticas, ten por seguro que de repente ya ni te llaman, ¿no? Por eso mire, ustedes dirán, profe, pero estamos en primer ciclo, sí, pero yo creo que ustedes son alumnos de la uni, no son de cualquier universidad. Un alumno, un egresado, un alumno de la uni es bastante respetado, ¿ya? Especialmente si usted está enfocado hacia el área de sistemas, en las empresas que tienen que ver con tecnología de información lo respetan bastante. Así que, no sé, podrían aprovechar de repente sus vacaciones en buscar por ahí algunas prácticas y eso le va a ayudar bastante. Les va a permitir crecer profesionalmente, ¿no? Y ya cuando ustedes egresen, ¿no? Cuando te pidan experiencia profesional, le dice, uy, yo sí, desde el primer ciclo empecé a hacer mis prácticas, ¿no? En tal sitio, en tal sitio. Es bueno que acumulen esas prácticas, ¿no? Y te repito, no, por ahora, no pienses tanto, ¿no? En el valor que te van a pagar, sino en la experiencia que vas a ganar. Eso es muy importante. Se lo digo por experiencia, porque yo también he pasado por lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Siempre cuando uno llega a una empresa tiene que pagar derecho de piso. No creas que el primer día todo el mundo te va a recibir, no, de buena forma, ¿ya? Pero uno tiene que acostumbrarse, ¿ya? Y especialmente a trabajar en equipo. Hoy en día, si tú no estás acostumbrado a trabajar en equipo, fracasas. Todas las empresas salen adelante siempre y cuando, ¿no? Todos los colaboradores, como ahora le llaman, ¿no? Aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Bueno, así que espero, por favor, para la próxima semana que traten de desarrollar ese ejercicio que les acabo de mostrar, este acá. Es muy interesante. Seguramente van a encontrar muchas soluciones por internet, pero de la forma tradicional, en la cual comparo el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y así hasta llegar al medio, pues, ¿no? Ahora, hay que hacer eso mismo, pero ahora utilizando procesos de tipo recursivo, ¿no? ¿Ok? De un momentito, por favor, les voy a enviar estos programitas que acabo de hacer, pero en un ratito voy a enviarles a todos. A ver, un momentito, sección W, ¿no? Sección W. Ya. Vayan abriendo su cuenta de correo electrónico para enviarles todos estos archivos que acabamos de hacer con ustedes el día de hoy. A ver, aquí está. Vamos a ver acá, recursivos. Son 5 que hemos hecho, ¿no? Y uno propuesto, ¿ya? Pero traten de resolverlo, muchachos. Nos quedan solamente 2 clases más y terminamos todo, pues, ¿no? A ver, un ratito. Ejercicios. Sesión 13. Ya. Listo. Vamos entonces a la toma de asistencia de esta hora, chicos. Ya, tengan listos sus micros, por favor, para responder.